Un mendigo es ignorado en la entrada de una empresa, y lo que el CEO descubre cambia su vida para siempre. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a Fe y Sabiduría y dejar tu like para que más personas puedan conocer historias que tocan el alma y fortalecen la fe. Ahora sí, escuchemos esta impactante historia. La mañana amaneció gris, con un viento helado que azotaba los ventanales del piso 42. Desde lo alto, Luciano Vargas contemplaba la ciudad como un emperador moderno. Rascacielos de cristal, avenidas repletas de autos, anuncios luminosos se parpadeaban promesas de éxito. Para él, todo aquello era un tablero de ajedrez. Con un ligero toque en la corbata de seda azul, se giró hacia el reflejo impecable no para admirar a un hombre, sino para verificar que a su armadura de poder no le faltase brillo. El mercado no perdona debilidades, murmuró, recordando las palabras de su padre. Quien afloja, pierde. Luciano nunca aflojaba. Su agenda, programada al minuto, empezaba a las 6 de la mañana con una carrera en la cinta mecánica, seguía con un batido proteico y culminaba con un coche de lujo que olería siempre a cuero nuevo. Aquella rutina, pensaba él, era la prueba de que merecía cada centavo de su fortuna. Al llegar a la planta baja, el chofer le abrió a toda prisa a porta do carro. Luciano apenas lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Al descender, cruzó el vestíbulo de mármol pulido entre empleados que contenían la respiración cuando pasaba. No era miedo exactamente, sino certeza de que aquel hombre no toleraba errores. Frente a la puerta giratoria, una ráfaga de aire gélido invadió el lobby. Junto con ella, el rumor de la calle, bocinas, pasos, voces mezcladas. Allí, en medio de ese murmullo urbano, se alzaba la silueta de un mendigo. Aarón llevaba un abrigo raído, las mangas deshilachadas y los zapatos rotos, pero mantenía la espalda recta, como si el frío no pudiera quebrarlo. Sujetaba entre las manos una pequeña placa de madera con letras temblorosas. Dios no se ha olvidado de ti. No pedía dinero ni extendía la mano. Simplemente estaba, inmóvil, como un faro silencioso en la tempestad cotidiana. Luciano lo veía cada día sin mirarlo de verdad. Para él, aquel hombre era parte del mobiliario urbano, como un semáforo o un poste de luz. De vez en cuando, algún empleado compasivo dejaba una taza de café caliente a los pies de Aarón. Luciano detestaba ese gesto, lo consideraba hipocresía. Si realmente quisieran ayudarlo, pensaba mientras pasaba de largo, le ofrecerían trabajo. Limosnas solo perpetúan la miseria. Pero nunca se detuvo a preguntarse qué clase de trabajo podría aceptar un hombre que parecía haber nacido y envejecido en la calle. Esa mañana, el viento arrastró un pedazo de papel que se pegó al zapato lustrado de Luciano. Se inclinó con fastidio, arrancó el papel y, al erguirse, sus ojos se cruzaron un instante con los de Aarón. El mendigo sostuvo la mirada, serena, sin reproche ni súplica. Aquella quietud desconcertó a Luciano, pero desvió el rostro y siguió su camino. «Buenos días, señor Vargas», saludó la recepcionista, con voz temblorosa. «Informe trimestral en mi escritorio antes de las 9», respondió él, sin detenerse. El ascensor subió veloz. Mientras tanto, Aarón volvió a sentarse, acomodando la placa sobre sus rodillas huesudas. Alrededor, el flujo humano se partía como un río ante una roca. Algunos giraban la cara, otros aceleraban el paso, muy pocos ofrecían una sonrisa. Sin embargo, el viejo pastor, porque eso era, aunque nadie lo supiera, cerraba los ojos y murmuraba oraciones por cada alma que pasaba. Arriba, en la sala de juntas, los directivos discutían un recorte masivo de personal para aumentar el valor de las acciones. Luciano escuchaba en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. Si reducimos la plantilla a un 15%, explicaba el director financiero, el beneficio neto crecerá un 8%. «Háganlo», ordenó Luciano. «Y que los paquetes de indemnización sean mínimos. Necesitamos liquidez para la expansión en Asia». Nadie se atrevió a contradecirlo. Para él, aquellas cifras eran tan impersonales como los mendigos de la calle. Mientras los ejecutivos se marchaban, la mente de Luciano volvió, contra su voluntad, al rostro de Aarón. ¿Por qué aquel mendigo no le había suplicado nada? ¿Por qué sostenía esa mirada llena de una paz que él, con todos sus millones, nunca había conocido? Con un gesto brusco, sacudió la cabeza y se encerró en su despacho.
Se dijo que era absurdo perder un solo segundo en pensamientos inútiles. Pero el silencio del viejo seguía allí, como un eco que retumbaba en su conciencia. Esa noche, antes de salir, pasó de nuevo junto a la entrada. Aarón ya dormía sobre cartones, cubierto por un poncho desgastado. La luna iluminaba la placa. Dios no se ha olvidado de ti. Luciano sintió un pinchazo incómodo, algo parecido a la culpa, aunque no supo nombrarlo. Volvió al coche, encendió su teléfono y revisó o saldo das acoes que disparaba Maposo anuncio de reestruturacao. Sorriu satisfeito. O mundo premiaba a os fortes. No sabía que aquella sería la última vez que vería al mendigo con vida. Y menos aún que, cuando el amanecer llegara, su propio pasado lo golpearía con la fuerza de un huracán, derribando la torre de orgullo que había construido ladrillo a ladrillo. Pero esa es otra parte de la historia. Por ahora, basta con saber que la fealdad de un hombre de éxito acababa de encontrar la mirada de un santo anónimo, y que ese encuentro, aparentemente insignificante, sembraría la semilla de un terremoto espiritual que haría temblar los cimientos de su alma. La noche se desvaneció con un resplandor pálido que anunciaba un nuevo amanecer, y la ciudad despertó con su habitual estrépito de motores y claxones. El primer rayo de sol se filtró entre los edificios y se posó sobre Aarón, que ya no dormía. Estaba de rodillas, la frente casi tocando el suelo, susurrando oraciones en voz tan baja que el rumor del tráfico las devoraba. Nadie lo escuchaba, pero él creía firmemente que el cielo sí. Cuando terminó, se santiguó con manos temblorosas y besó la pequeña placa de madera antes de acomodarla sobre su regazo. Aarón llevaba años en aquella esquina, invisible para la mayoría. Sin embargo, su rutina era un acto de liturgia secreta. Cada madrugada, antes de que la ciudad abriera los ojos, caminaba hasta un puesto de comida abandonado y recogía los panes duros que el dueño dejaba en una caja, para quien los necesite. Aarón los partía con cuidado, separando las migas en una bolsa aparte. Luego regresaba a su puesto, se sentaba contra la pared helada y esperaba. Los primeros transeúntes eran los de limpieza de la ciudad, hombres y mujeres uniformados de verde, cansados de turnos nocturnos. Aarón los saludaba con una leve inclinación de cabeza y les ofrecía las migas de pan para que alimentaran a las palomas del parque. No siempre aceptaban, pero cuando lo hacían, él sonreía con una gratitud que iluminaba sus ojos envejecidos. «Dios les bendiga», murmuraba y volvía a su silencio. Una joven recepcionista, Mariana, pasaba cada mañana a las 6:45. Al principio lo miraba con desconfianza, pero una vez dejó caer su cartera y a Aarón, con un movimiento sorprendentemente ágil, la recogió antes de que un coche la aplastara. Desde entonces, Mariana le llevaba un café humeante todos los martes. Él lo recibía con manos que temblaban, no de frío, sino de emoción. «Gracias, hija», decía. «Que el Señor recompense tu bondad». Ella asentía, algo avergonzada, y continuaba su camino. Entre las 7 y las 9, la marea humana crecía. Abogados, programadores, pasantes se consultaban el reloj a cada paso. Aarón observaba sus rostros, algunos tensos, otros vacíos, unos pocos iluminados por la esperanza de un ascenso. A cada uno dedicaba una oración silenciosa. Nunca pedía monedas. No era orgullo, era convicción. Creía que su misión no era llenar un vaso con dinero, sino llenar corazones con fe, aunque nadie lo supiera. Poco antes de las 8, un niño vendedor de dulces se acercó. Tenía la cara tiznada y los ojos grandes de quien ha visto demasiado para su edad. «Señor, ¿quiere un caramelo? 2 por $1». Aarón rebuscó en su bolsillo y encontró una sola moneda. La puso en la mano del niño, pero negó con la cabeza cuando éste intentó darle los caramelos. «Consérvalos y vende el doble. Que Dios multiplique tu esfuerzo». El niño sonrió, sorprendido, y se marchó silbando. Aarón lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre la multitud. A las 8:10, el chofer del CEO estacionó el coche negro reluciente. Aarón alzó la vista y vio a Luciano Vargas descender con su porte de general victorioso. Aquella mañana, Luciano no se detuvo para quitarse ningún papel de zapato. Caminó directo, como una flecha. Pero al pasar junto a Mendigo, Aarón inclinó la cabeza en un gesto casi reverente, como quien saluda a un viejo conocido que aún no le recuerda. Sus labios se movieron en una oración.
Señor, ablanda su corazón de piedra y muéstrale tu rostro. Dentro del edificio, el ambiente era de tensión contenida, rumores de despidos, miradas esquivas, correos urgentes con asunto confidencial. Aarón, ajeno al bullicio corporativo, seguía orando. De vez en cuando, una ejecutiva apresurada le dejaba un trozo de sándwich envuelto en servilletas perfumadas. Él siempre partía la mitad y, en cuanto alguien necesitado pasaba, ofrecía la porción restante. No retenía nada para sí más de lo estrictamente necesario. Si Dios me da el pan de cada día, pensaba, ¿quién soy yo para acapararlo? Al mediodía, el sol ascendió y la temperatura subió, pero Aarón no abandonó su puesto. Cerró los ojos y recordó su vida antes de la calle, el pequeño templo en un barrio marginal, los jóvenes drogadictos que escuchaban sus sermones, el canto desafinado del coro improvisado. Recordó, sobre todo, a un muchacho moreno de mirada extraviada, cubierto de golpes, a quien había recogido una noche sangrando en la acera. Lo llevó al hospital, lo visitó cada día, le habló del amor de Cristo. Aquel muchacho había desaparecido sin despedirse, pero Aarón nunca dejó de rezar por él. Ahora, sentado frente al imponente edificio de cristal, se preguntaba si el Señor le permitiría verlo una vez más, aunque fuera solo para saber que seguía vivo. A media tarde, una lluvia fina empezó a caer. La mayoría corrió a resguardarse. Aarón permaneció inmóvil. El agua empapó su abrigo, pegó sus cabellos canosos al rostro, pero él no se movió. En su interior, una voz suave le decía que se quedara. Hoy alguien necesita ver que aún estoy aquí. Alzó la placa, limpiando las gotas con el pulgar, y susurró: No te olvides de ellos, Señor, no te olvides de ninguno. Las luces de los coches reflejadas en el pavimento mojado pintaban destellos dorados sobre su figura. Algunos peatones, conmovidos por aquella obstinada quietud, dejaron billetes a sus pies. Aarón los recogía y, con paciencia, los guardaba en una bolsita de tela que luego entregaría a la misión de la parroquia vecina. Nunca contaba el dinero, confiaba en que lo que entraba saldría multiplicado para quien más lo necesitara. Cayó la noche y, con ella, el frío volvió a morder. Aarón extendió su manta sobre los cartones, pero antes de recostarse abrió su Biblia, una edición pequeña y desgastada. Leyó en voz baja el Salmo 34, Cerca está Jehová de los quebrantados de corazón. Al cerrar el libro, alzó la vista hacia el edificio iluminado donde el CEO aún trabajaba y dejó escapar un suspiro. Quizá mañana, se dijo, sea el día en que su corazón escuche. Después, se recostó mirando las estrellas que apenas se distinguían entre los neons y dejó que el sueño lo envolviera, con la esperanza sencilla de quien sabe que, aun en la oscuridad, Dios vela. Esa noche nadie imaginaba que las horas contadas de aquel mendigo estaban a punto de terminar y que su último aliento sería la chispa que incendiaría la conciencia de un hombre poderoso. Pero el cielo lo sabía, y la ciudad, inconsciente, seguía girando mientras la fe de un santo anónimo tejía un milagro silencioso, punto por punto, como quien borda una cruz invisible en el tapiz del destino. La madrugada siguiente se deslizó sobre la ciudad como un velo de niebla. El aire estaba más frío que de costumbre y las farolas titilaban sobre charcos que aún recordaban la lluvia nocturna. Aarón no se arrodilló a orar esta vez. Permanecía sentado contra la pared, la cabeza inclinada hacia el pecho, la placa de madera apoyada con cuidado entre sus manos. Parecía dormir, pero un silencio distinto, pesado, inmóvil, envolvía su figura. Las palomas que solían picotear las migas a su alrededor no se acercaban. Intuían algo que los humanos tardarían en notar. A las 6:30, Mariana, la recepcionista, llegó apresurada. El vaho de su aliento dibujaba pequeñas nubes blancas mientras ajustaba la bufanda. Al pasar junto al mendigo, notó la quietud antinatural y se detuvo. «Señor», susurró, agachándose. «¿Está bien?» No hubo respuesta. El café caliente que llevaba tembló en su mano. Se atrevió a tocarle el hombro. La tela estaba rígida, helada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó el vaso en el suelo y corrió al interior del edificio, la voz quebrada. «Seguridad, creo que el mendigo no respira». En cuestión de minutos, 2 guardias salieron, seguidos por un par de empleados curiosos. Intentaron mover a Aarón, llamarlo,
pero el cuerpo no reaccionó. Uno de los guardias, exparamédico, buscó el pulso en el cuello. Nada. Suspiró con pesadumbre y se quitó la gorra, descubriendo un mechón de canas prematuras. «Llamen a emergencias», dijo, bajando la voz. «Creo que ya es demasiado tarde». El tráfico matutino no se detuvo. Los claxons continuaban, ajenos a la pequeña tragedia. Un círculo de gente se formó alrededor, celulares en alto, cámaras listas para registrar el morbo de la muerte. Entre ellos, algunos susurraban oraciones, otros comentaban la ironía de morir frente a una empresa que movía millones. El viento levantó la placa de Aarón, que cayó boca abajo. Un guardia la recogió y, al leer el mensaje, «Dios no se ha olvidado de ti», tragó saliva con un nudo en la garganta. A las 7 en punto, Luciano Vargas llegó. Su coche negro frenó junto a la acera y el chofer abrió la puerta con precisión militar. Luciano avanzó unos pasos y se topó con el cordón de curiosos. Frunció el ceño, irritado por el retraso. «¿Qué ocurre?», preguntó al jefe de seguridad, sin disimular el fastidio. «Señor Vargas», es el mendigo. «Parece que falleció durante la noche». Luciano alzó una ceja. Miró el cuerpo inmóvil, la manta mojada, la placa entre las manos rígidas. Algo, un recuerdo difuso, pinchó su conciencia, pero la apartó como quien espanta una mosca. «Llamen a los servicios municipales y despejen la entrada», ordenó, seco. «Tenemos una reunión importante en media hora». Al girar, sus zapatos resbalaron ligeramente en un charco. Instintivamente miró la suela impecable, molesto. El rostro pálido de Aarón se reflejó un instante en el agua, y Luciano sintió un latido extraño, una sacudida diminuta en el pecho. Se enderezó, acomodó el abrigo y entró al edificio. Los paramédicos llegaron a las 7:20. Confirmaron la muerte, cubrieron el cuerpo con una sábana blanca y lo colocaron en una camilla. Al levantarlo, la placa cayó al suelo. Uno de ellos la recogió y la depositó sobre el pecho del fallecido, como un testimonio final. Un rumor de plegaria se mezcló con el zumbido de los drones de noticias que empezaban a sobrevolar la escena. Dentro, en la sala de juntas, la tensión era palpable. Mientras los ejecutivos discutían cifras, el sonido distante de sirenas y helicópteros se filtraba por los ventanales. Luciano intentaba concentrarse, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen del mendigo, la placa, la inmovilidad absoluta. Recordó, sin querer, la calma de aquellos ojos cuando se habían cruzado el día anterior. «Señor Vargas, ¿aprueba el plan de recorte?», preguntó el director financiero. Luciano parpadeó. «Sí, claro, procedan», respondió, pero su voz sonó hueca incluso para él. Afuera, la camilla fue introducida en la ambulancia. Un periodista se acercó a la cámara y narró en directo. «Un indigente ha fallecido en la puerta de la corporación Vargas Capital. Aún no se conocen detalles, pero testigos afirman que llevaba meses aquí, sosteniendo un cartel con un mensaje religioso. La noticia empezó a propagarse como incendio en pastizal seco. Redes sociales, portales digitales, noticieros de la mañana. Todos repetían la misma imagen, la sábana blanca, la placa, el logo brillante de la empresa al fondo, símbolo brutal de la brecha entre riqueza y miseria. Luciano, en su despacho, abrió por impulso un portal de noticias y se topó con su propio edificio en pantalla. Bajo el titular «Muere mendigo a las puertas de gigante financiero», vio la foto, la silueta de la ambulancia, a un lado, su coche de lujo. Sintió un vértigo inesperado, una punzada que subía del estómago a la garganta. Se levantó, fue hacia la ventana y miró la calle. El lugar estaba despejado, pero sobre el asfalto quedaba un rectángulo oscuro, la huella de humedad donde Aarón había yacido. Le pareció, solo por un segundo, que la mancha tenía forma de cruz. Trató de convencerse de que todo era un accidente más en la vasta estadística urbana. Sin embargo, cuando cerró los ojos, vio la placa «Dios no se ha olvidado de ti». Las palabras martillaron su mente con un eco insoportable, como si estuvieran dirigidas a él y no al transeúnte anónimo. De pronto recordó la mirada de Aarón, esa paz imposible. ¿Cómo podía un hombre sin techo morir con tanta serenidad? ¿Y por qué esa serenidad lo perturbaba más que la muerte misma?
El día avanzó entre llamadas de crisis y reuniones improvisadas de relaciones públicas. Pero cada voz en el altavoz sonaba lejana, cada gráfico de pérdidas y ganancias se desdibujaba ante el recuerdo de la sábana blanca. Al caer la tarde, Luciano se encontró solo en su oficina, las luces apagadas, el rostro iluminado por la pantalla del ordenador que mostraba en bucle la noticia. En un gesto instintivo, acercó los dedos a la cruz de su corbata, un detalle de diseño que usaba solo por estética, y sintió, por primera vez en años, que algo dentro de él se quebraba, una fisura casi imperceptible en el muro de su orgullo. No lo sabía todavía, pero esa grieta era el comienzo de un derrumbe que nada ni nadie podría detener. Mientras la ciudad seguía su curso indiferente, el alma de un hombre poderoso se asomaba al abismo de su propia indiferencia. Y en el silencio de la noche que se avecinaba, una voz antigua, la misma que Aarón escuchaba cada amanecer, empezaba a susurrar su nombre, llamándolo a cuentas, invitándolo a arrodillarse. La noche extendió su manto sobre la ciudad, y con la oscuridad llegó la vorágine mediática. Los canales de televisión abrían los noticieros con la imagen del mendigo fallecido frente a Vargas Capital. En las redes, la foto de la sábana blanca alcanzaba miles de compartidos por minuto. En un pequeño apartamento de un barrio obrero, una mujer anciana cenaba sola sopa de fideos. El televisor, encendido más por compañía que por interés, comenzó a emitir la noticia. Indigente muere frente a edificio financiero. La cámara hizo un zoom al rostro inerte de Aarón antes de cubrirlo, y la cuchara de la anciana cayó al suelo. Sus manos temblaron al llevarse los dedos a los labios. Aarón, susurró, con la voz quebrada. Hijo mío, se llamaba Rosa Salvatierra. Tenía 76 años, la espalda arqueada y un rosario siempre en el bolsillo del delantal. Llevaba década y media buscando a su hijo. Pegó carteles, visitó hospitales, recorrió refugios. Cada noche rezaba por él. Y ahora lo veía en la pantalla, muerto bajo la lluvia. El llanto le nubló la vista, pero el instinto la impulsó a la acción. Llamó a la redacción de noticiero, a la policía, a la morgue. Su voz frágil se convirtió en un grito de madre que exige justicia. Ese hombre es mi hijo, un pastor desaparecido. A la mañana siguiente, los periódicos imprimieron su testimonio. Madre identifica a pastor sin hogar fallecido en puerta de gigante financiero. El titular corrió como pólvora. La oficina de prensa de Vargas Capital se vio sitiada por reporteros. Luciano, con ojeras marcadas por una noche insomne, se negó a hacer declaraciones, pero no pudo evitar leer cada línea del artículo que le deslizaron sobre el escritorio. Aarón Salvatierra, pastor evangélico, desapareció hace 15 años tras un violento incidente en un barrio marginal. Testigos afirman que intentaba rescatar a un joven adicto de una pandilla cuando fue golpeado y dado por muerto. Desde entonces, habría vivido en situación de calle, predicando en silencio. Luciano sintió un escalofrío que le heló la sangre. Un recuerdo remoto se abrió paso. Él, con 19 años, desorientado y con el labio partido, tendido en un callejón. Una figura se inclinaba sobre él, le limpiaba la herida, susurraba: «No temas, muchacho, Dios no ha terminado contigo». Había borrado aquel episodio para no ensuciar su biografía de éxito, pero ahora la memoria regresaba con la nitidez de una bofetada. El rostro de su salvador coincidía con el del mendigo muerto. La coincidencia era imposible, y, sin embargo, innegable. Se levantó de golpe, tirando la silla. El corazón le martillaba el pecho mientras atravesaba los pasillos hacia el ascensor privado. Descendió hasta la planta baja y se detuvo frente al lugar exacto donde Aarón había expirado. El piso, ya limpio, brillaba bajo las luces. Sin embargo, él veía la silueta de aquel cuerpo como si la sábana siguiera allí. Un guardia se le acercó. «Señor Vargas, ¿necesita algo?» Luciano abrió la boca, pero no encontró palabras. Su garganta ardía. Giró sobre sus talones y salió a la calle sin abrigo. El aire frío lo golpeó, pero no le importó. Caminó sin rumbo durante cuadras, empujado por una fuerza que no entendía. Terminó frente a la morgue municipal. Dentro, el olor a desinfectante y a flores marchitas le revolvió el estómago. Un forense de guardia lo reconoció de la televisión y lo condujo hasta la cámara frigorífica. Luciano firmó el libro de visitas con manos temblorosas.
Al deslizar la plancha metálica, el rostro de Aarón apareció, sereno, casi sonriente. La placa de madera descansaba sobre su pecho, protegida por una bolsa transparente. Luciano apoyó los dedos en el vidrio y el mundo se redujo a un susurro interior. «Perdóname». «¿Era pariente suyo?», preguntó el forense, compasivo. «No», la voz de Luciano se quebró. «Era mi salvador». Salió tambaleando al pasillo. Allí, junto a una puerta, vio a la anciana de las noticias, Rosa, sosteniendo un rosario entre los dedos nudosos. Sus ojos rojos se alzaron hacia él. Luciano sintió que le faltaba el aire. Ella lo reconoció de inmediato, no como el CEO famoso, sino como el muchacho desorientado a que su hijo había rescatado aquella noche. «¿Usted?», susurró Rosa. Aarón hablaba de un joven. Decía que rezaba por él cada día. Luciano se arrodilló delante de ella, sin importarle el traje empapado de sudor y vergüenza. Las palabras brotaron como un torrente contenido 15 años, la adicción, la pandilla, la paliza, el pastor que lo cargó en brazos hasta la ambulancia y desapareció sin dejar rastro. Rosa lloró en silencio, acariciando la cabeza del hombre arrodillado como si fuera su propio hijo. «Mi Aarón nunca dejó de creer que ese muchacho encontraría a Dios», dijo ella. Su muerte no fue en vano. Luciano apretó los ojos y las lágrimas corrieron libres. En ese instante, comprendió la magnitud de su deuda. No solo había ignorado al hombre que le dio una segunda oportunidad, sino que había permitido que muriera sin un gesto de gratitud. El orgullo se hizo añicos. Un sollozo escapó de su pecho, un gemido ancestral que nacía de la culpa y el anhelo de redención. Se ofreció a pagar el funeral completo, pero Rosa negó con dulzura. Él habría querido algo sencillo. Use su dinero para los vivos, no para los muertos. Aún así, aceptó que Luciano la acompañara a la pequeña iglesia del barrio donde velarían el cuerpo. El CEO entró en aquel templo humilde con la cabeza baja. Las paredes descascaradas y los bancos de madera crujiente contrastaban con los salones de mármol que frecuentaba. Y, sin embargo, sintió que allí, entre velas titilantes y cánticos desafinados, había una presencia que jamás encontró en sus torres de cristal. Durante la vigilia, desfiló una procesión de indigentes, drogadictos y madres agradecidas. Cada uno contaba cómo Aarón les había dado pan, abrigo, una palabra de aliento. Luciano escuchaba, cada testimonio un martillo sobre su conciencia. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó, pero la voz se le quebró. Solo logró decir: «Me salvó la vida 2 veces, aquella noche y ahora». Después se sentó, cubriéndose el rostro con las manos, mientras el coro entonaba sublime gracia en voces ásperas pero llenas de fervor. Esa noche, al regresar a su ático, Luciano no pudo cruzar la puerta. El vestíbulo, con sus lámparas de cristal y pisos de mármol italiano, le pareció un mausoleo vacío. Se arrodilló allí mismo, sobre el mármol frío, y por primera vez en décadas habló con Dios sin protocolo ni máscaras. «No sé rezar», confesó entre sollozos. «Solo sé que necesito perdón. Enséñame a ser digno del hombre que ignoré». El silencio respondió, pero en lo más hondo de su ser sintió una llama tibia, como una mano que se posa en el hombro, y entendió que el camino hacia la redención apenas comenzaba, un camino que lo llevaría a desmontar, ladrillo a ladrillo, el imperio que había erigido sobre la indiferencia. Entretanto, el eco de una voz resonaba en su memoria: «Dios no se ha olvidado de ti». Esta vez, comprendía que era una promesa dirigida a él. Luciano despertó al amanecer, tumbado en el suelo de mármol del vestíbulo como un náufrago arrojado a la orilla. El traje arrugado, la corbata torcida y los ojos hinchados por el llanto lo hacían irreconocible incluso para sí mismo. El recuerdo de la noche anterior, la iglesia humilde, los testimonios de los indigentes, la voz temblorosa de la madre de Aarón, se agolpó sobre su pecho con el peso de una losa. No podía seguir igual. Con un esfuerzo titánico, se puso en pie y caminó tambaleante hasta la ventana que dominaba la ciudad. Allí, la selva de acero y vidrio que antes le infundía orgullo se veía ahora como un cementerio de ambiciones huecas. Sin ducharse ni cambiarse de ropa, tomó el ascensor directo al garaje y condujo su propio coche, algo que no hacía desde sus días de junior, rumbo a la sede de Vargas Capital. El cielo estaba encapotado y una llovizna fina golpeaba el parabrisas,
pero él apenas lo notaba. En su mente resonaban, como un martillo, las palabras de Rosa: use su dinero para los vivos, no para los muertos. Y el eco aún más profundo de Aarón: Dios no se ha olvidado de ti. Llegó antes de las 7. Los empleados de limpieza lo miraron con sorpresa. El jefe, desaliñado, con el rostro demacrado y ojeras profundas, subió a la oficina ejecutiva y se quedó de pie frente al espejo de cuerpo entero donde solía ajustar la corbata. Observó la imagen. El traje de miles de dólares lucía tan miserable como un harapo. De repente, sintió náuseas. Se quitó la chaqueta y la lanzó al sofá, luego la corbata, el reloj de lujo, los gemelos de oro. Todo cayó con un sonido seco que retumbó en el silencio. Se acercó al escritorio, abrió el cajón superior y sacó un sobrelacrado con el logotipo de la empresa. Su carta de renuncia, firmada meses atrás como medida de contingencia. La había preparado por precaución financiera. Nunca imaginó que la usaría. Hoy, sin embargo, aquel documento parecía el primer ladrillo que debía remover. A las 8, los directivos fueron convocados a una reunión urgente. Entraron con rostros confusos al ver a Luciano de pie, sin chaqueta, sin corbata, sosteniendo el sobre. El director financiero carraspeó: ¿Ocurre algo, señor Vargas? Luciano respiró hondo, sintiendo que cada palabra que iba a pronunciar pesaba toneladas. Sí, dijo con voz ronca. Ocurre que he perdido el alma y voy a recuperarla. Hubo un murmullo de desconcierto. Él alzó la mano. Escúchenme. A partir de hoy, renuncio a mi cargo. La empresa pasará a una junta de transición que preparará su conversión en una fundación de ayuda social. Todo el capital líquido se destinará a la creación de centros de rehabilitación, comedores y programas de empleo para personas sin hogar. Empezaremos con este edificio. Será rebautizado como Centro Aarón. El director de operaciones abrió la boca. Con todo respeto, esto arruinará la firma. Los accionistas, que demanden, interrumpió Luciano, con un destello de fuego en la mirada. Prefiero enfrentar tribunales humanos que el juicio de mi propia conciencia. Si alguien desea mantenerse al margen, puede vender su participación. Yo dedicaré mi fortuna personal a cubrir indemnizaciones. Se hizo un silencio sepulcral. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas, otros bajaron la vista. Luciano sintió un temblor en las piernas, pero no retrocedió. Tomó el sobre, lo colocó en la mesa y se giró para marcharse. Antes de salir, se volvió. Si alguno quiere sumarse a esta causa, las puertas están abiertas. Pero no les obligaré. Yo ya elegí. En el pasillo, el eco de sus pasos resonaba distinto, como si cada zancada quebrara cadenas invisibles. Llegó al ascensor, presionó la planta baja y, cuando las puertas se cerraron, apoyó la frente contra el metal frío. No lloró. Las lágrimas se habían agotado, sustituidas por una calma extraña, frágil, pero luminosa. Al cruzar el vestíbulo, vio a Mariana, la recepcionista, que sostenía un ramo de flores blancas. Son para el funeral del señor Aarón, explicó ella, conteniendo las lágrimas. Luciano asintió, tocado por la ternura del gesto. Gracias, susurró. Él estaría agradecido. Salió a la calle y la bruma matinal le envolvió. Recordó que no llevaba abrigo, pero el frío le resultaba irrelevante. Caminó hasta la esquina donde Aarón solía sentarse. El lugar estaba vacío, salvo por un pequeño cirio encendido y la marca de cera derretida que había dejado la vigilia espontánea de la noche anterior. Se arrodilló sobre el pavimento húmedo y cerró los ojos. No sé por dónde empezar, señor, murmuró. Pero aquí estoy. Una mano se posó en su hombro. Era un barrendero de uniforme verde, uno de los que Aarón saludaba cada amanecer. Ese hombre rezaba por usted, dijo con voz grave. Nos contaba que Dios tenía planes grandes para el muchacho que salvó. Tal vez este sea el comienzo. Luciano levantó la vista, sorprendido, y vio en los ojos del trabajador la misma serenidad que había visto en Aarón. Asintió con humildad. Sí, el comienzo. El resto del día transcurrió en un torbellino. Abogados, periodistas, llamadas de inversionistas furiosos. Luciano atendía a todos con calma inesperada. Comprendo su preocupación, pero no cambiaré de decisión.
A media tarde, acudió a la oficina de registro para iniciar los trámites de la nueva fundación. Firmó documentos con manos firmes, sintiendo que cada rúbrica era un ladrillo más en la reconstrucción de su vida. Al anochecer, regresó a la pequeña iglesia donde el cuerpo de Aarón reposaba en un ataúd sencillo de madera. Rosa estaba allí, sosteniendo un manojo de velas. Cuando vio a Luciano, sonrió con dulzura. Sabía que volvería, dijo. Él se inclinó para besarle las manos. «Vengo a hacer una promesa», respondió. Su hijo no murió en vano. Cada persona que ayudemos llevará su nombre como bandera. Rosa cerró los ojos y murmuró, «Amén». La ceremonia de despedida fue íntima. Indigentes, voluntarios, antiguos adictos, algunos empleados de la empresa que, conmovidos, habían renunciado para unirse a la causa. Luciano tomó la palabra. «No puedo borrar mis errores, pero puedo convertir mi vida en un acto de gratitud. Aarón me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en las vidas que tocamos. Hoy, entrego mi fortuna para tocar tantas vidas como sea posible. Les invito a caminar conmigo». Un aplauso tímido se convirtió en ovación. Lágrimas rodaron por rostros curtidos por la calle y por los pasillos corporativos. Bajo la luz tenue de los cirios, nacía una comunidad improbable, unida por el legado de un mendigo que predicaba en silencio. Esa noche, Luciano durmió en un catre del sótano de la iglesia, entre colchones donados y sacos de dormir. El murmullo de los hombres que roncan y el olor a sopa de verduras reemplazaron el silencio aséptico de su ático. Sin embargo, en medio de aquel bullicio, halló una paz que jamás había conocido. Antes de cerrar los ojos, sacó del bolsillo interno de la camisa un pedazo de papel doblado. Era la placa de Aarón, que Rosa le había entregado. La colocó bajo la almohada y susurró, «Gracias por no olvidarte de mí». El sueño llegó ligero, y en él vio a Aarón, joven y fuerte, caminando por una calle luminosa. Se detuvo, miró a Luciano y sonrió. No dijo nada, no hacía falta. El amanecer encontró al antiguo CEO con el rostro sereno de un hombre que, tras perderlo todo, había descubierto al fin el tesoro que el dinero jamás podrá comprar, la gracia inmerecida de un Dios que se especializa en resucitar lo que parecía muerto. El amanecer que siguió al velorio trajo un murmullo de martillos, sierras y voces ilusionadas frente a rascacielos de vidrio que, durante años, había simbolizado la ambición desmedida de Vargas Capital. Ahora, enormes lonas cubrían el logo corporativo mientras operarios desmontaban el letrero letra por letra. Luciano observaba desde la acera, vestido con un overol gris y un casco prestado. Sus manos, antes acostumbradas a sostener tablets y plumas Montblanc, sujetaban una pala con torpeza. A su lado, Mariana, la antigua recepcionista, repartía café caliente a voluntarios y executivos que habían regresado para ayudar. Algunos medios filmaban la escena, pero el ambiente carecía de la frialdad típica de las ruedas de prensa. Se respiraba algo parecido a una fiesta de barrio, donde cada gesto de esfuerzo contenía una chispa de esperanza. Rosa, la madre de Aarón, llegó poco después, apoyada en un bastón. Cuando vio el edificio semidesnudo, se le humedecieron los ojos. Luciano corrió a recibirla y, con respeto, la condujo hasta la entrada provisional. Allí, sobre una mesa plegable, descansaba la placa original de su hijo, recién barnizada, junto a un plano de proyecto, 7 pisos dedicados a dormitorios temporales, talleres de capacitación, consultorios médicos y una capilla en la azotea con ventanales abiertos al cielo. Rosa acarició la madera y murmuró, «Que esto sea semilla de misericordia». Luciano asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Las primeras semanas fueron caóticas. Permisos municipales, juicios de accionistas indignados, periodistas buscando ángulos sensacionalistas. Sin embargo, por cada obstáculo surgía una mano dispuesta a empujar. Un grupo de arquitectos ofreció sus servicios gratis, antiguos proveedores donaron materiales, artistas callejeros pintaron murales con escenas de la vida de Aarón, repartiendo pan, consolando a un adicto, orando bajo la lluvia. El hashtag #Centro Aarón se volvió tendencia y, en vez de escarnio, generó una ola de microdonaciones que permitieron equipar la cocina industrial y el laboratorio de informática. Luciano comprendió que la providencia se disfrazaba de multitud anónima. Entre los voluntarios destacaba un joven flaco,
ojos hundidos y brazos tatuados, que llegó una tarde con la cabeza gacha. Se llamaba Rubén y había dormido años en la misma calle donde Aarón predicaba. Contó que el pastor le daba sopa y lo cubría con su manta en las noches de invierno. Nunca me juzgó, dijo. Solo me repetía que Dios tenía un plan. Ahora, limpio de drogas desde hacía 3 meses, quería ayudar a otros. Luciano lo abrazó, algo impensable en su antigua vida, y lo integró al equipo de mentores. Semanas después, Rubén dirigía un taller de carpintería donde convertían tarimas recicladas en camas para los recién llegados. La inauguración oficial del Centro Aarón llegó un viernes luminoso. Una multitud se congregó en la calle, entre ellos, ejecutivos trajeados mezclados con madres de familia, jóvenes de comunidades de fe y curiosos atraídos por la historia. Una banda de gospel improvisada entonó Sublime Gracia mientras Rosa y Mariana sostenían, juntas, la cinta blanca. Luciano tomó el micrófono, pero su voz se quebró al primer intento. Respiró hondo, miró el cielo y habló sin papeles. Hace poco tiempo, este edificio era un templo a la codicia. Hoy queremos que sea un refugio para el cansado, un hospital para el alma. No celebramos a un hombre poderoso, sino a un mendigo que murió recordándonos que Dios no se olvida de nadie. Si están aquí es porque, de algún modo, esa verdad los tocó. Caminemos juntos. El aplauso retumbó entre las fachadas. Rosa cortó la cinta con unas tijeras viejas, las mismas con que recortaba los carteles de Se Busca cuando buscaba a su hijo, y las puertas se abrieron. Adentro, los pasillos de mármol habían sido cubiertos con murales coloridos y macetas de plantas aromáticas. Las oficinas se transformaron en dormitorios de literas limpias, la antigua sala de juntas, en comedor comunitario donde se servirían 1000 platos diarios. Sobre la cabecera del gran salón, en letras de hierro forjado, se leía la frase de Aarón: Dios no se ha olvidado de ti. Las cámaras grabaron a Luciano sirviendo estofado junto a Rubén y a Mariana, pero las imágenes que más circularon fueron las de Rosa abrazando a cada recién llegado como si abrazara a su propio hijo. En cuestión de horas, noticieros internacionales difundieron la historia. Programas de entrevista invitaron a Luciano, pero él rehusó la mayoría. Prefería pasar las madrugadas acomodando mantas o escuchando a los residentes narrar sus batallas contra la adicción y el abandono. Cuando finalmente aceptó una entrevista, lo hizo en la azotea del centro, con la cruz de la capilla recortada contra el atardecer. El periodista preguntó: ¿qué espera lograr con todo esto? Luciano respondió: no espero lograr nada que no sea amor en acción. El resto pertenece a Dios. Aquella frase se volvió viral. En foros financieros, algunos lo llamaron loco, otros visionario. Pero el Centro Aarón comenzó a replicarse. Una iglesia de Monterrey ofreció un edificio vacío. Una empresaria chilena donó una fábrica abandonada. Un exfutbolista argentino cedió su mansión en Córdoba para convertirla en hogar de tránsito. Luciano viajó, compartió el modelo, escuchó consejos de expertos en desarrollo comunitario. Sobre todo, testificó que el milagro más grande no había sido la transformación del dinero en albergues, sino la transformación de su corazón de piedra en carne viva. Una tarde, Rubén corrió por el pasillo con el teléfono en alto. Luciano, tienes que ver esto. Era un video casero grabado en un refugio recién abierto en Lima. Docenas de personas cantaban alrededor de una placa idéntica a la de Aarón. En el centro, una mujer joven sostenía a su hijo pequeño y agradecía llorando porque, después de años durmiendo bajo puentes, aquella noche tendrían un colchón y un plato caliente. Luciano sintió las lágrimas resbalar, pero no de culpa. Eran lágrimas de gratitud, como un río que al fin encuentra su cauce. Mientras tanto, la junta de accionistas que lo había demandado perdió fuerza. Los tribunales fallaron que la empresa, siendo de propiedad mayoritaria de Luciano, podía cambiar su objeto social. Los antiguos socios, viendo la avalancha de apoyo público, retiraron las denuncias para no quedar como villanos. Algunos incluso se convirtieron en donantes anónimos. El edificio, ya plenamente operativo, acogió su primer invierno con todas las camas ocupadas y una lista de espera en descenso gracias a los programas de reinserción laboral. La noche de Navidad, el comedor estaba lleno. Sobre las mesas de madera reciclada ardían velas artesanales.
Luciano servía pavó junto a Mariana cuando vio entrar a un hombre de traje modesto, cabellos grises y una sonrisa tímida. Era el director financiero que, meses antes, le había suplicado que no arruinara la firma. Se acercó, estrechó la mano de Luciano y murmuró: «Tenías razón, quiero formar parte». Sin mediar palabra, Luciano lo condujo a la cocina y le dio un delantal. Pasada la medianoche, cuando los villancicos apagaron y los ronquidos llenaron los dormitorios, Luciano subió a la azotea. La ciudad brillaba como un manto de diamantes. Sacó la placa de Aarón del bolsillo interior de su chaqueta, ahora sencilla, de tela gruesa, y la sostuvo hacia el cielo. No había discurso, ni cámaras, ni contratos. Solo un hombre reconciliado con el muchacho herido que una vez fue y con el Dios que nunca lo olvidó. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por la tercera oportunidad». En ese instante, una ráfaga cálida atravesó la brisa fría, como un abrazo invisible. Luciano sonrió y comprendió que el legado de Aarón no era un edificio ni una fundación, sino la cadena infinita de actos de compasión que se desatarían cada vez que alguien leyera aquella sencilla promesa tallada en madera. Abrió los ojos, guardó la placa sobre el corazón y descendió las escaleras para descansar unas horas. Al alba serviría el desayuno a 120 personas y, con ellas, sembraría de nuevo la semilla que un mendigo silencioso plantó al pie de un rascacielos. Y así, mientras las luces del centro Aarón permanecían encendidas como faros en la noche, el mundo aprendía que un solo acto de amor, aunque brote de la más profunda indigencia, puede derribar imperios de egoísmo, levantar sobre sus ruinas catedrales de esperanza. Y así concluye esta poderosa historia de redención y fe. Persona con palmas de mano unidas, si te conmovió el testimonio de Luciano y el legado del Centro Aarón, apóyanos con un like y suscríbete a Fe y Sabiduría para seguir descubriendo relatos que demuestran cómo el amor de Dios transforma vidas. Activa la campanita y comparte este video para que más personas sepan que Dios nunca se olvida de nosotros.